Muy buenas noches, mi nombre es Ismael y esto es Murmullos de Ultratumba. En muchos pueblos todavía se habla en voz baja sobre ciertas personas, mujeres que sabían demasiado, que hacían cosas que nadie entendía y que todos temían. La brujería no es un cuento, es una herida abierta en la memoria de quienes la han presenciado, así que acomódate. Apaga la luz y prepárate porque hoy vas a escuchar testimonios de quienes aseguran haber vivido esto muy de cerca. Comencemos. Esto me pasó cuando tenía como 17 años. Vivía con mis papás en un rancho pequeño y teníamos una vecina a la que todos le sacaban la vuelta. Decían que era bruja. Yo no creía en eso, pero sí era raro que nunca salía en el día, solo en la noche. A veces la veíamos caminando entre los árboles hablando sola o recogiendo cosas del suelo. Mi mamá me decía que no me le quedara viendo y que no aceptara nada de ella. Un día, un primo se vino a quedar a la casa. Esa noche salimos a fumar a escondidas por la parte de atrás y escuchamos que alguien caminaba entre las hojas. Pensamos que era un animal, pero al alumbrar con el celular vimos a la vecina, parada ahí, descalza, con un vestido largo y sucio. No nos dijo nada, solo se nos quedó viendo. Mi primo se rió, pero a mí me dio una sensación horrible, como si me apretaran el pecho. Nos metimos corriendo. Esa misma madrugada me desperté con un olor fuerte, como a carne podrida. Revisé mi cuarto y no vi nada raro, pero al día siguiente, detrás de mi ventana, encontramos una bolsa de trapo amarrada con hilos rojos. Adentro tenía uñas, pelos y pedazos de cera. Mi mamá se puso pálida cuando lo vio. Dijo que eso era para hacer daño. Esa semana me empezó a ir mal en todo. Me enfermaba, no podía dormir, sentía que alguien me observaba. Mi mamá fue con una señora que sabe limpiar y cuando le enseñó la bolsa, le dijo que era brujería y que si no la hubiéramos encontrado a tiempo, algo peor me podría haber pasado. Después de eso, cada vez que pasábamos cerca de la casa de la vecina, escuchábamos como un murmullo. No le volvimos a hablar. Al poco tiempo se fue del pueblo, pero hasta hoy sigo soñando con ella parada en el monte, en plena oscuridad. Yo nunca creí en la brujería. Me parecía cosa de películas o de gente muy supersticiosa, pero hace un par de años me pasó algo que todavía no puedo explicar y que hasta hoy me tiene intranquilo. Esto fue en 2021. Yo vivía con mi pareja en un pueblito en Veracruz, cerca de un cerro. Ella trabajaba en un consultorio y yo tenía un pequeño local de celulares, así que no es como que viviéramos en el campo ni nada, pero sí era una zona tranquila. Todo iba bien, hasta que ella empezó a enfermarse de la nada. Primero era cansancio, luego dolores de cabeza, después empezó a amanecer con moretones, como si alguien lo hubiera agarrado fuerte por las piernas o los brazos mientras dormía. Fuimos a varios doctores, se hizo estudios, nada, todos le decían que estaba sana. Yo trataba de mantenerme positivo, pero ella se estaba apagando, ya no salía, ya no comía bien y decía que tenía sueños donde una señora se le subía al pecho y le hablaba en un idioma raro. Yo intenté pensar que eran pesadillas por el estrés, pero una noche me desperté porque ella estaba llorando, no de una forma normal, más bien como si se estuviera ahogando. Cuando prendí la luz, tenía los ojos abiertos,
pero no me veía. La sacudía y le hablaba, pero no reaccionaba. De pronto comenzó a gritar algo que no entendía, como si no fuera su voz. La llevé con su mamá al día siguiente, y ahí fue cuando las cosas se pusieron más raras. Su mamá, que es muy creyente, nos dijo que ya sospechaba de alguien. Según ella, una vecina que siempre había tenido problemas con su familia, que había rumores de que esa señora trabajaba con cosas. Yo no lo quería creer, pero cuando fuimos a su casa a hablar con ella, nos cerró la puerta en la cara sin decir palabra, ni siquiera preguntó qué queríamos. Un par de días después, encontré algo en nuestro patio. Era un frasco enterrado a medias, con tierra negra, uñas, un mechón de pelo y una foto de mi novia doblada. Ahí fue cuando me dio miedo de verdad. Lo llevamos con un señor que supuestamente ayudaba con esas cosas. No cobró ni nos pidió nada raro, solo vio el frasco y se puso serio. Nos dijo que eso era un amarre oscuro, pero no para enamorar ni nada así, sino para destruir, que era como una venganza, que alguien quería verla debilitada o hasta llevársela. Nos hizo unas limpias, unas oraciones, y nos dijo que por ningún motivo volviéramos a hablar con la vecina, que ignoráramos todo. También nos pidió que pusiéramos sal en las ventanas y un vaso con vinagre en cada esquina del cuarto. Hicimos todo como dijo. La cosa es que la noche que hicimos todo eso, yo no dormí. Sentía como si hubiera alguien caminando en el techo, no pasos normales, sino como arrastrando los pies. Luego escuché un golpe seco contra la puerta de la casa, como si hubieran tirado algo. Salí con una linterna y no había nadie, pero al lado de la puerta, en el suelo, había un gallo muerto. Desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Mi novia empezó a dormir mejor, los moretones ya no aparecían y su ánimo mejoró poco a poco, como si se hubiera quitado algo de encima. Pero yo no volví a ser el mismo. A veces sueño que alguien me observa desde la ventana. No veo nada, pero siento claramente que hay alguien ahí. La vecina falleció hace un año por una enfermedad. Nadie fue a su velorio. Desde entonces, el ambiente en la colonia cambió a uno más tranquilo. Hay cosas que uno no debería buscarles explicación lógica. Yo no creía en esto, pero ahora sé que hay gente que tiene un odio tan fuerte que se aferra a uno aunque no lo conozca, solo por coraje o rencor, y a veces ese rencor se convierte en algo más oscuro. Nunca me había pasado nada raro hasta que me fui a vivir con mi tía por un tiempo. Yo tenía 19 años, acababa de terminar la prepa y me ofreció quedarme en su casa mientras conseguía trabajo. Ella vivía en un pueblo cerca de Oaxaca, donde todo es muy tranquilo, pero también donde todavía hay muchas creencias antiguas. Mi tía siempre fue muy reservada, pero amable. Lo raro era la casa. Había una recámara donde me pidió que no entrara, y cada vez que pasaba por ese cuarto, sentía un aire helado, aunque afuera hiciera calor. Una vez, por accidente, empujé la puerta cuando iba pasando con la escoba. Estaba entreabierta y adentro no había muebles, solo una especie de altar improvisado con veladoras negras y una figura que parecía hecha de barro, pero con clavos en la cara. Esa misma noche tuve la primera pesadilla. Soñé con una mujer parada a los pies de mi cama. No se movía, solo me miraba. Me desperté empapado en sudor. No quise decir nada,
porque pensé que era sugestión, estrés o lo que fuera, pero a los pocos días empecé a escuchar que alguien caminaba dentro de la casa por las madrugadas. Mi tía dormía temprano y yo sabía que no era ella. Los pasos se oían lentos, pesados, y se detenían frente a mi puerta. Nunca se abría, pero era como si alguien se quedara parado del otro lado. Una noche me armé de valor y abrí la puerta cuando escuché los pasos. No había nadie, pero en el piso había ceniza, como un rastro. Empezaba desde la puerta prohibida y terminaba frente a la mía. Después de eso, empecé a sentirme mal, no físicamente, sino raro, como si algo me observara todo el tiempo. Veía sombras donde no había nada. Empecé a tener pensamientos oscuros, cosas que no eran normales en mí. Incluso una vez me sorprendí a mí mismo murmurando algo en voz baja, sin saber qué estaba diciendo, como si otra parte de mí lo hiciera. Ahí fue cuando me atreví a hablar con mi tía. No se sorprendió. Me dijo que desde joven había sido llamada por ciertas cosas, que lo que había en ese cuarto era una protección, pero también una puerta, que no todos lo entendían y por eso me había pedido que no entrara. Me dijo que yo había despertado algo que no era para mí y que si no me iba pronto, eso iba a seguirme hasta que me destruyera por dentro. No supe si creerle o no. Me regresé a casa de mis papás al día siguiente. Lo que me asustó no fue solo la historia, sino que al llegar a mi casa, mi mamá me preguntó si me había caído. Tenía marcas en la espalda, como si algo me hubiera arañado. 3 líneas paralelas, perfectamente marcadas. No recuerdo haberme lastimado, y menos ahí. Hasta hoy, a veces tengo el mismo sueño. La mujer parada a los pies de mi cama. No se mueve, no habla, pero cada vez está un poco más cerca. Yo nunca he sido de creer en brujería, o al menos eso pensaba hasta que viví algo que no tiene explicación. Fue hace unos años, cuando me fui a vivir un tiempo a casa de mi abuela, en un pueblito de Veracruz. Me fui a quedar con mi abuela porque mi mamá se fue a trabajar al norte y no me podía llevar. Yo tenía 17 años. Mi abuela vivía en una casa muy vieja, de esas con patio grande, gallinas sueltas y pozo al fondo. Al principio todo bien, ella era muy buena conmigo, pero había ciertas cosas que me parecían extrañas. Por ejemplo, nunca me dejaba salir después de las 9. También me pedía que nunca tomara agua del pozo después del atardecer, cosas así. Una noche me desperté como a las 2 de la mañana porque escuché que alguien caminaba por el patio. Pensé que era un animal, pero luego vi que mi abuela estaba parada frente a la ventana, completamente quieta, como si estuviera esperando algo. Le pregunté qué pasaba y solo me dijo: vete a dormir. Su tono era tan seco que mejor no insistí. A la mañana siguiente me fui a jugar fútbol con unos primos que vivían cerca y les conté todo. Ellos se me quedaron viendo raro y uno me dijo que desde hace tiempo sospechaban que mi abuela estaba metida en cosas raras. Me reí, pero luego me contaron que varios vecinos decían haberla visto dejar cosas enterradas en el monte y que una vez una señora del pueblo la enfrentó porque, según ella, mi abuela le había hecho un trabajo para que perdiera a su bebé. Obvio pensé que eran puras historias de pueblo, pero ya me quedé con la espinita. Pasaron los días y empecé a notar cosas raras en la casa.
Un día abrí un cajón del mueble donde guardaba sus cobijas y encontré un frasco con lo que parecían uñas, pelos y unos papelitos con nombres escritos. No toqué nada, solo lo cerré de nuevo y me hice el tonto. Desde ahí me entró una desconfianza que ya no se me quitó. Una noche me desperté otra vez, pero esta vez no fue por ruidos. Era como si algo me hubiera jalado de los pies. Me paré espantado y salí de mi cuarto. Escuché un murmullo que venía del patio. Me acerqué muy despacio y lo que vi todavía me cuesta contarlo. Mi abuela estaba agachada frente a una olla negra que tenía fuego abajo. Tenía algo colgado de las manos. Parecía una foto envuelta en tela. Iba murmurando palabras que no entendía y cada que decía una, echaba algo dentro de la olla. Me congelé. Me regresé a mi cuarto. Cerré la puerta y no dormí nada. Al día siguiente actué como si nada. Ella también, pero algo cambió entre los dos. Sentía que ella sabía que yo la había visto. Una semana después, empecé a tener fiebre muy fuerte, sin razón alguna. Fui al médico del pueblo y no me encontró nada. Solo me dijo que me hidratara y descansara, pero yo sentía que me estaba apagando. Soñaba cosas horribles. En una de esas noches, soñé que mi abuela estaba sobre mí, con los ojos en blanco y repitiendo una oración rara, mientras me ponía la misma tela con la foto que vi en la olla. Me desperté empapado en sudor, con una sensación horrible. Ya no aguanté más. Le llamé a mi mamá y le rogué que me sacara de ahí. Tardó 3 días en llegar. No dije nada, pero desde que salí de esa casa, la fiebre se me fue. Nunca volví a enfermarme de esa forma. Unos años después, mi abuela falleció. Cuando fui al entierro, un señor mayor del pueblo me dijo algo que no he podido olvidar. Me miró serio y me dijo: tu abuela sabía muchas cosas, pero también pagó un precio por ello. Desde entonces, cada vez que veo a alguien jugando con cosas de brujería por curiosidad, me dan ganas de contar esta historia, porque una cosa es creer o no creer, y otra es estar ahí, viendo con tus propios ojos cómo alguien que te quiere también puede hacerte daño. Gracias por llegar hasta el final. Solo recuerda que la brujería está más cerca de lo que creemos. Puede ser esa vecina que siempre te mira raro, ese objeto que encontraste afuera de tu puerta, o incluso ese sueño que se repite una y otra vez, como si alguien intentara advertirte de algo. Y antes de dormir esta noche, revisa bien tu habitación.